Sin duda, todo el mundo estaba convencido de que se casaba por amor. Ni su madre ni sus hermanas pensaban otra cosa. Estaban convencidas de que el duque se había enamorado de ella a primera vista y ella de él. ¿Por qué no nos hablaste de él?, preguntaba Teresa. Lady Fortindale había respondido a esa pregunta. Cuando una se está enamorando, queridita, todo es tan mágico, tan etéreo, que una tiene miedo hasta de respirar, por temor a que aquella maravilla pueda esfumarse. Le había sonreído a Antonieta al proseguir diciendo: «Eso es, mi amor, lo que tú sentías, ¿verdad? Bueno, es una pobre descripción, pero resulta difícil ponerlo en palabras. Así me sentía yo con respecto a tu padre», había añadido con un suspiro. «Y siempre he orado porque todas ustedes lleguen a sentir lo mismo algún día». «Y así es como me gustaría haberme sentido», le dijo Antonieta mentalmente a su efigie en el espejo. En 2 minutos más tendría que dirigirse a la iglesia. Abajo la esperaba el coronel del regimiento de su padre, que había llegado a Yorkshire especialmente para entregarla al novio. La pequeña iglesia de piedra gris, que se encontraba a poca distancia de la casa, estaría completamente llena, lo sabía, no solo con sus vecinos, sino con los parientes y amigos del duque que se hospedaban en todas las grandes casas de los alrededores. Lord Doncaster había logrado acomodar a un grupo de 30 personas en su casa, pero algunos de los invitados londinenses no encontraron alojamiento sino en la ciudad de York. Al principio, Antonieta se había sentido tímida y un poco asustada ante la experiencia que la esperaba, pero después se dijo que era mejor encararla con práctica frialdad. Esta no era una boda como todas. La novia, en lugar de encontrarse en el umbral de una nueva y maravillosa experiencia, estaba siendo usada como un medio para lograr un fin. Era como si no tuviera identidad propia, como si solo estuviera sirviendo de salvavidas al duque y a la mujer que amaba. Y, sin embargo, ¿cómo puedo tener ningún resentimiento?, se había preguntado. ¿No tuve yo la culpa de lo que sucedió? ¿A quién puedo reprochárselo sino a mí misma? La señora Humphrey, tal como prometió, le había enviado una copia de El amor de las meninas y de otras caricaturas que se publicó al mismo tiempo. Cuando llegaron, Antonieta las llevó a la cocina y las quemó en la estufa. La aterrorizaba pensar que las muchachas fueran a olvidar sus instrucciones y hacer algún comentario sobre el talento de Antonieta para el dibujo. Les había hecho jurar solemnemente que jamás le hablarían al duque de las caricaturas, ni del dinero que había ganado con ellas. «Nunca me lo perdonaría», dijo. «No se casaría conmigo jamás si tuviera la menor idea de que yo había dibujado algo tan criticable». «Tal vez tus dibujos lo divertirían como nos han divertido a nosotras», había sugerido Teresa. «Se sentiría escandalizado», contestó Antonieta. «Y si no quieren que se marche furioso de aquí y que no nos vuelva a dirigir la palabra jamás, tengan cuidado de guardarme el secreto». Sabía que su amenaza sería efectiva, pero para asegurarse de que no quedaba ninguna prueba que pudiera incriminarla, había tomado las cartas que les había escrito a sus hermanas desde Londres y las había quemado también. Aún los pequeños y graciosos dibujos con los que había ilustrado algunas de sus cartas podían, si el duque llegaba a verlos, darle la idea de que de algún modo estaban relacionados con la caricatura que había causado tantos problemas. El reloj de la chimenea marcó la hora y Antonieta comprendió que era el mediodía. Debía partir inmediatamente para la iglesia. Debido a que su casa era demasiado pequeña para acomodar a tantos invitados, la recepción iba a tener lugar en la casa de Lord Doncaster. Había un recorrido de casi 1 hora desde la iglesia y el duque sugirió que sería mejor, ya que tenían un largo camino que recorrer hacia el sur, que él y Antonieta se despidieran y se marcharan al terminar la ceremonia. «No creo», había dicho, «que nos echaran mucho de menos, y no tengo deseos de decir discursos ni de escuchar lo que digan otros». «No, por supuesto que no», reconoció Antonieta. Por lo tanto, él había hecho arreglos para que volvieran solos a la casa a fin de tomar un almuerzo ligero
y para que Antonieta se cambiara de ropa. Todos los demás presentes en la iglesia irían después a Doncaster Hall, donde los esperaba un bizcocho de bodas de 2 metros de altura y un espléndido almuerzo que se prolongaría hasta la última hora de la tarde. ¿Cómo soportas la idea de perderte la fiesta?, le había preguntado Cristina a Antonieta. No creo que me divertiría mucho, contestó ella. No seas tonta, protestó Teresa, dirigiéndose a su hermana menor. Ella tiene que estar a solas con su marido, como yo también querría estarlo. Había hablado con un leve temblor en la voz y con una romántica expresión en los ojos. No imaginaba siquiera que su hermana mayor se estremecía ante la idea de quedarse a solas con el duque. ¿Qué voy a decirle?, se preguntaba con desesperación. Entonces se dijo que era imprescindible que se comportara con normalidad y que no se pusiera histérica en ningún momento. Recordó que su padre le había dicho cómo le disgustaban las escenas a los hombres. A las mujeres les encantan, había dicho Sir Walcott, con una sonrisa, pero yo te aseguro que un hombre normal preferiría correr 1 kilómetro que soportar una escena dramática de sentimientos heridos y lágrimas de recriminación. Antonieta estaba decidida a portarse como su padre hubiera querido que lo hiciera y a evitarle a toda costa una escena dramática al duque. Tomó su ramo de rosas y azucenas y se volvió para salir de su dormitorio. Al hacerlo, los brillantes de su cabeza lanzaron 1000 reflejos y la luz del sol que entraba por la ventana pareció envolverla como un manto. Estoy actuando en una obra teatral y debo representar un papel, se dijo. Lo único que importa es demostrar que soy una actriz consumada. El duque y la duquesa de Axminster llegaron a la mansión del conde de Arksey y poco después de las 5 de la tarde, situada en un enorme parque. La casa era un notable ejemplo de arquitectura isabelina y se veía muy espectacular cuando el carruaje, tirado por 4 caballos, que había conducido el duque desde que salieron de la casa de Antonieta, cruzó el puente sobre el lago. «Es muy grande esta casa», exclamó Antonieta. «La han ido ampliando a través de los años», contestó el duque, «pero Arksey decoró recientemente muchas de las habitaciones y creo que la encontrarás muy cómoda». «Me imagino», dijo ella sonriendo, «que será sin duda mucho más cómoda que una hostería en la que se alojan los pasajeros de las diligencias y que probablemente habría sido nuestra única alternativa». «Detesto las hosterías», exclamó el duque. «No creo que hayas estado en muchas», contestó ella. «Cuando viajé a Londres en diligencia, me horrorizó comprobar lo que el viajero común encuentra en tales lugares». «¿Viajaste en diligencia?», preguntó el duque, con sorpresa. «Comprendimos que Dobbin no resistiría a hacer todo el recorrido», contestó Antonieta. El duque rió al recordar a Dobbin. «Te olvidas de que soy Cenicienta», dijo Antonieta. «¿O preferirías ser el rey Cophetua y que yo fuera la doncella mendiga? Creo que no te pareces en estos momentos a ninguno de esos personajes», dijo el duque con cierta sequedad. Antonieta tuvo que aceptar que tenía razón. El traje de viaje que llevaba puesto era de satén color de rosa, y se lo había enviado la condesa. Y con su sombrero de copa alta, adornado con plumas de avestruz, también color rosa, parecía una princesa de cuento de hadas. Sin embargo, se encontró pensando de nuevo, al entrar en la casa Arksey, que todo era un programa teatral y que cuanto hacía y sentía era fingido. Después de un baño perfumado con aceite de rosas, Antonieta se puso un precioso vestido de gasa blanca, bordado con hilos de plata. Las cintas que lo adornaban y las zapatillas que hacían juego eran también plateadas. Mientras descendía la amplia escalinata, casi esperaba encontrar a un grupo de espectadores, listo para aplaudirla. El duque aguardaba en el amplio salón que daba a un jardín de rosas, con grandes ventanales que conducían a una terraza. Se encontraba de pie, de espaldas a ella, y cuando Antonieta entró pensó en lo alto e impresionante que se veía. Un héroe muy adecuado para la obra en que ella imaginaba estar representando. Ella no dijo nada, pero él debió haber sentido su presencia, porque se volvió con una sonrisa en los labios.
Veo que eres muy puntual, dijo él, y esa es una cualidad que yo aprecio mucho. He preparado demasiadas comidas para no simpatizar con el cocinero y ponerme en su lugar. Es terrible que el soufflé se baje o que la carne quede demasiado cocida debido a la impuntualidad de los comensales. Antonieta se acercó al ventanal y miró, como el duque, hacia el jardín. Me encantan las rosas, dijo, y estoy segura de que no hay nada más hermoso que un jardín inglés como este. ¿Me quieres decir que hubieras preferido quedarte en Inglaterra para pasar nuestra luna de miel? No, por supuesto que no. ¿Sabes lo emocionada que estoy al pensar que visitaremos el campo de batalla de Waterloo? Y lo mucho que eso significa para mamá. Me alegro que eso la complazca, contestó el duque con voz ligera. Al mismo tiempo, quiero enseñarte no solo el sitio donde murió tu padre, sino donde luché yo también. Tengo entendido que recibiste la medalla a Waterloo. Te la mostraré cuando estemos en Londres. Antonieta se alejó de la ventana y se apoyó en la chimenea. El salón era muy elegante, aunque demasiado formal, y adolecía de la misma rigidez con que ellos se trataban. Creo que debo decirte, murmuró el duque, tu vestido es muy hermoso, te sienta muy bien y combina a la perfección con tus rubíes. Antonieta se llevó una mano al cuello. Casi había olvidado que le habían entregado esa mañana un estuche que contenía un hermosísimo collar de rubíes que hacía juego con su anillo. Me temo que no te he dado las gracias, dijo. Es una imperdonable omisión de mi parte, pero tenía que pensar en tantas cosas que se me olvidó por completo. Por supuesto, uno no se casa todos los días. Y qué bueno que así sea. Imagínate si uno tuviera una conmoción como esta cada año, o cada 5 años. Creo que ahora debemos esperar a tener 25 años de casados para celebrar nuestra boda de plata. Falta demasiado tiempo, pensó Antonieta, y en voz alta dijo, no puedo imaginarme, después de todos los regalos que hemos recibido, que necesitemos entonces más regalos de plata. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con las 50 fuentes de plata para servir entre meses que recibimos? Podríamos dar una fiesta. O tal vez, sugirió Antonieta en tono de broma, podríamos tener tantos perros como para servirles a cada uno en una fuente de plata. El duque se rió de la ocurrencia, pero Antonieta recordó en ese momento que había vendido una caricatura que mostraba a la duquesa de York con sus 100 perros, uno de los cuales se quejaba porque no lograba encontrar su plato. Con una sensación de alivio, escuchó que el mayordomo anunciaba que la cena estaba lista. Entraron en el comedor, donde le sirvieron una cena exquisita. Se notaba que el cocinero del conde se había esmerado en su preparación, y Antonieta se dijo que aquella cena era mejor que cualquiera de las que había disfrutado durante su estancia en Londres. Tomaron champaña, y cuando los sirvientes se retiraron, el duque levantó su copa. «A tu salud, Antonieta», dijo. «Saliste extraordinariamente bien de una dura prueba. No creo que nadie hubiera podido llevar adelante una situación tan difícil como lo hiciste tú». A ella le sorprendieron los elogios del duque y la sinceridad que advirtió en sus palabras. Un suave rubor afloró a sus mejillas. «Me estás haciendo sentir turbada. Yo pensé que tú te habías portado de manera extraordinaria, tomando en cuenta que eras su novio a la fuerza». El duque frunció el ceño, como si el comentario no le hubiera gustado, pero después de una breve pausa, dijo, «Creo que estamos iniciando un viaje de descubrimiento. Realmente, sabemos muy poco uno del otro y pocas veces habíamos estado solos, hasta ahora». Sonrió antes de añadir, «Tus hermanas, sin proponérselo, estoy seguro, te han vigilado muy bien». «Siempre hemos hecho todo juntas», dijo Antonieta. «En realidad, creo que esta noche se van a sentir deprimidas porque no pueden estar conmigo». «Creo que hubiera causado muchos comentarios», dijo el duque en tono divertido, «si me lanzo a hacer el viaje a Francia, no solo con mi flamante esposa, sino con sus 3 hermanas. A ellas también les hubiera encantado ver el campo de batalla», comentó Antonieta, un poco melancólica. «Tal vez las llevaremos en otra ocasión», sugirió el duque.
Los ojos de Antonieta se iluminaron. ¿Lo dices en serio? Pero entonces se dijo que él estaba hablando en un tono puramente convencional. Una vez que las formalidades de su matrimonio hubieran pasado, él podría volver a los brazos de la condesa, y a ella la dejaría, sin duda, abandonada a su suerte en el campo o en cualquier otra parte, exigiéndole que no se entremetiera en la vida privada de él. Como la idea era un tanto deprimente, se apresuró a decir en voz alta: «¿Te dejo solo para que tomes la última copa de la cena?» «Espero que no lo hagas de ningún modo», contestó el duque. «No quiero ninguna copa más en la mesa, pero le pediría al mayordomo que nos lleve una botella de coñac al salón». Antonieta se levantó y caminó frente a él por el largo corredor que conducía al vestíbulo. Al hacerlo, pudo ver reflejada la imagen de ambos en los espejos de marco dorado, a ambos lados del corredor. La sensación de que estaban interpretando una comedia se apoderaba cada vez más de su alma. Aún el salón, con sus candelabros de cristal encendidos, bañado por la luz del crepúsculo que penetraba lentamente por las ventanas, le parecía muy teatral. Como no se le ocurría nada que decirle al duque, se dedicó a examinar los objetos de arte que veía a su alrededor, lanzando exclamaciones de deleite al ver las cajas de rapé incrustadas con piedras preciosas, las miniaturas que mostraban a los condes de Arksey a través de los tiempos, y algunas exquisitas piezas de porcelana de Dresden. «Tengo muchos tesoros en mis casas de Londres y del campo», le dijo el duque, «que espero que te gusten. Mamá solía decirme que muchos nobles poseían cosas muy bellas, pero me resultaba difícil imaginarlas sin haberlas visto. Es cierto, y eso no solo sucede con las cosas que se ven con los ojos, sino también con las emociones». «Sí, así es», reconoció Antonieta. «Uno lee acerca de las emociones de la gente, el dolor, la felicidad, el éxtasis y, desde luego, el amor, y uno se pregunta qué sentirá al experimentarlos». «Generalmente se siente desilusión», dijo el duque. «¿Desilusión? Sobre todo en lo que se refiere al amor». Antonieta lo miró con cierta incredulidad. «Pero debe ser muy emocionante, debe ser maravilloso estar enamorado», exclamó. «Nunca corresponde a lo que uno espera del amor», contestó el duque. «Oh, no debes decir eso. Eso significa que uno no está enamorado de verdad. Mamá dice que amar a mi padre fue mucho más maravilloso, más increíble de lo que ella pudo siquiera soñar». «Tal vez fue muy afortunada», comentó el duque. Antonieta lo miró con incertidumbre y se preguntó si habría reñido con la condesa o si ella le había fallado de algún modo. Debido a que había dormido muy poco la noche anterior y estaba ya muy cansada, Antonieta suspiró. Después de que hablaron un poco más, que sería mejor que se fueran a la cama. «Por supuesto», dijo el duque. «Mañana nos espera otro largo recorrido en nuestro viaje hacia el sur, así que me temo que tendrás que levantarte temprano». «Entonces me voy a la cama ahora mismo», dijo Antonieta con una sonrisa. Él la acompañó hacia el vestíbulo, donde había un lacayo esperando para darle una vela en un candelabro de plata. Como el sirviente estaba presente, Antonieta no consideró discreto decir hasta mañana, por lo que se concretó a sonreírle tímidamente al duque y caminar sola hacia la escalera. Cuando llegó a su alcoba, observó que la comedia proseguía. La estaban esperando sus doncellas, paradas a cada lado de la gran cama de cortinajes de seda con velas encendidas. Antonieta se puso uno de los exquisitos camisones con aplicaciones de encaje que su madrina le había enviado de Londres. Se deslizó entre las sábanas, mientras las doncellas apagaban las velas, excepto las dos que había junto a la cama, y, cuando la puerta se cerró tras ella, se quedó recostada sobre las lujosas almohadas, mirando a su alrededor. Se sentía como la princesa en aquel cuento de hadas, que era tan refinada y sensitiva, que percibió un guisante debajo de una docena de colchones. «Todo es muy emocionante», pensó. «Es maravilloso estar en esta magnífica casa y pensar que voy a hacer un viaje al extranjero». Exhaló un pequeño suspiro, que era casi de felicidad.
No debo temer nada, se dijo. La boda salió muy bien. El duque tiene buen carácter. De hecho, todos son felices. Se quedó pensando en lo lindas que se habían visto sus hermanas, en sus vestidos color de rosa, que las hacían verse como capullos, y cómo su madre había derramado lágrimas de felicidad cuando ella y el duque firmaron su nombre en la sacristía. En el futuro podré velar por mis hermanas y por mamá, pensó. Se le ocurrió de pronto que, tal vez, después de todo, había sido una buena cosa que hubiera dibujado aquella caricatura. Si no lo hubiera hecho, en este momento estaría en casa, luchando por hacer que el dinero no se alcanzara, ahorrando y escatimando, se dijo. Ahora Cristina tiene un caballo que montar. Puedo dar un baile para Teresa en Navidad, sin tener que esperar hasta la próxima temporada social. Y Patricia puede ir a una buena escuela. Sonriendo, se dispuso a apagar las velas, pero en el momento en que lo hacía, la puerta se abrió. El duque entró en la habitación y Antonieta lo miró sorprendida. Llevaba puesta una larga bata de brocado, en tono rojo ciruela, que le hacía resaltar el oscuro cabello, y cuyo cuello, rematado en blanco, destacaba su cuadrada mandíbula. Se acercó a ella y cuando llegó a la cama, Antonieta logró decir al fin: «¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí?» «¿No me estabas esperando?», preguntó el duque. «¿Esperándote?», preguntó ella con voz desconcertada, y añadió: «¿Quieres decir? ¿No querrás decir?» El duque se sentó en la cama. «Veo que estás sorprendida, Antonieta», dijo, «pero francamente, había pensado hablar antes contigo acerca de nuestro matrimonio». «¿Hablar de qué?», preguntó Antonieta nerviosa. El largo cabello negro de ella le caía sobre los hombros y le llegaba casi a la cintura, pero la suave muselina del camisón era muy transparente y no ocultaba la blancura de su cuello, ni las suaves curvas de sus senos. Sus ojos se veían muy grandes en su pequeño rostro.